Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, en función desde el país que nos escuchen. Bienvenidos a ALDE Business School. El día de hoy presentaremos del webinar Avances tecnológicos en el almacenamiento de hidrógeno verde, que va a impartir el experto y profesor de ALDE Business School, Carlos Giraldo. Si les parece, vamos a esperar unos segundos para hacer una pequeña prueba de sonido y dar tiempo a que se conecten más compañeros. Les pido puedan escribir en el apartado de preguntas para confirmar que el audio y el video son correctos y además saber de dónde nos escuchan. De igual manera, si hay alumnos de ALDE que nos comenten por el chat, vamos a esperar unos segundos para que nos confirmen que el audio y el video son correctos para poder avanzar. Vale, vamos a esperar unos segundos más que no nos escriben. Nos saluda Luz desde Colombia, bienvenida. Ahora vamos a esperar unos segundos más para que puedan entrar más personas. Nos saluda Nelson, bienvenido. Al parecer el audio y el video son correctos. Como les comenté anteriormente, el día de hoy presentaremos del webinar Avances tecnológicos en el almacenamiento de hidrógeno verde, que va a impartir el experto y profesor de ALDE Business School, Carlos Giraldo. El profesor va a exponer alrededor de unos 30-35 minutos de clase y luego podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirán un correo electrónico con la grabación completa del webinar del día de hoy para que lo puedan visualizar nuevamente. Del mismo modo, se subirá a nuestro canal de YouTube de ALDE Business School, donde podrán visualizarlo nuevamente. Al parecer, el audio y el video son correctos, por tal motivo daremos inicio. Carlos, bienvenido y adelante con el seminario. Bueno, muy buenas tardes. Gusto saludarlos, saludarlas, dependiendo del país en donde se encuentren. Y un gusto nuevamente de estar con ustedes en este espacio en donde hablaremos de hidrógeno, una de las tendencias más grandes en este mundo energético, y básicamente hablaremos sobre los avances tecnológicos en el almacenamiento de hidrógeno verde. Pero antes de entrar y hablar de las tecnologías y los avances en temas de almacenamiento de hidrógeno, he querido compartir y quisiera que hablar un poco, bueno, uno darle como un panorama realmente rápido a la definición y los diferentes tipos de hidrógeno que nosotros nos podemos encontrar en el mercado, hablar sobre las características del hidrógeno verde, el panorama y las tendencias del hidrógeno según el último reporte del REN 21 y evidentemente hablar sobre el almacenamiento de hidrógeno y las aplicaciones que tenemos hoy por hoy frente al hidrógeno y su importancia realmente en este mundo que está comenzando a vivir o que está viviendo una transición energética. Entonces, si hablamos nosotros de los diferentes tipos de hidrógeno y de su definición o en qué consisten para entrar en contexto, pues básicamente nosotros podemos hablar de 8 tipos de hidrógeno. Evidentemente, como uno de los pilares principales nos encontramos nosotros con el hidrógeno verde, pero también tenemos nosotros que hablar del hidrógeno gris y el hidrógeno azul. Cuando nosotros hablamos del hidrógeno verde, básicamente es aquel que se genera a través de un proceso, puede ser termólisis o electrólisis, de agua donde se necesita una energía y esa energía pues va a depender básicamente de cómo yo la genero, y en este caso cuando hablamos de hidrógeno verde pues tenemos nosotros que hablar de energías renovables, es decir, tenemos que hablar de energía solar fotovoltaica, de sistemas de concentración solar, tenemos que hablar de biomasa, tenemos que hablar de eólica o de otras fuentes de energía renovable un poco más emergentes como la oceánica, por ejemplo. Si hablamos nosotros de hidrógeno gris, pues estamos hablando de un proceso que se origina a través de petróleo. Y evidentemente, pues ya sabemos nosotros las consecuencias que existen con el uso del petróleo, es decir, estamos hablando de una contaminación, de una liberación de CO2 a la atmósfera. Y si nosotros hablamos de hidrógeno azul, pues entonces estamos hablando de un punto intermedio, tal vez entre el hidrógeno verde y el hidrógeno gris.
se origina tras el desdoblamiento de cadenas de 3 hidrocarburos en el proceso de cracking. En la liberación química libera CO2, pero realmente existe el concepto de atrapar ese CO2. Por lo tanto, tenemos que decir que se encuentra básicamente entre el hidrógeno verde y el hidrógeno gris. Y luego, pues también vienen otros tipos de hidrógeno que se vienen explorando año tras año. Algunos como el hidrógeno marrón, blanco, amarillo, rosa, turquesa, todos ellos dependen básicamente de qué fuente estamos nosotros utilizando energética y cómo lo estamos utilizando y de su impacto que tiene evidentemente hacia el medio ambiente. Entonces, rápidamente, si hablamos de marrón, pues básicamente se produce a través de la gasificación del carbón. En el hidrógeno blanco es el que se extrae mediante el fracking, pero todavía está en entredicho, no es viable realmente su explotación. El amarillo básicamente es una variante de la energía renovable, es el obtenido mediante electrólisis producida por energía solar. El rosa es a través de la utilización de plantas nucleares y el turquesa pues realmente es algo que se viene explorando también y es originado por pirólisis del gas natural en ausencia del oxígeno, no libera CO2. Entonces, un pequeño mapa se presenta en el presente slide, en donde tenemos básicamente procesos y en donde tenemos tipo de energía utilizada. Cuando nosotros hablamos del hidrógeno, pues lo podemos obtener mediante 3 tipos de procesos: termólisis, electrólisis y reformado y gasificación. Y si nosotros vemos la energía que se puede utilizar para los 3 procesos, pues el factor común realmente son las energías renovables. Ahí que vamos, obviamente vamos a mirar realmente qué ventajas y qué desventajas nos traen utilizar las energías renovables, es decir, realizar un proceso de hidrógeno verde. Pero también, bueno, si yo hablo de la termólisis y de la electrólisis, pues básicamente yo puedo, aparte de las energías renovables, pues puedo utilizar energía nuclear. Y cuando hablo de combustibles fósiles, pues este me va a aplicar realmente a procesos de electrólisis y de reformado y gasificación. Entonces, realmente es un mix de lo que yo puedo hacer entre el proceso y los tipos de energía que nosotros podemos utilizar para al final obtener justamente ese hidrógeno. Entonces, dentro de las características del hidrógeno verde, bueno, ya sabemos nosotros muchas características o podemos darnos a una idea de las características que podemos tener si utilizamos energía renovable como fuente energética. Sin duda, obviamente, ese gran impacto que tenemos nosotros positivo ambiental. Podemos tener algunos factores que se vienen mejorando como esa densidad energética, es decir, cuánto requiero yo de área para producir X cantidad de energía y poder realizar ese proceso de termólisis o electrólisis y finalmente producir ese hidrógeno. La ventaja del hidrógeno hacia donde vamos realmente, su importancia realmente hoy por hoy, que tanto estamos hablando de esa transición energética, es justamente el impacto que va a tener en la matriz energética, el impacto que va a tener en industria pesada y sin duda va a ser una de las soluciones al tema de la movilidad eléctrica. Hay ciertas ventajas entre cómo venimos nosotros desarrollando pilas realmente o baterías para movilidad eléctrica, pero con esta nueva tecnología del hidrógeno pues vamos a encontrar sin duda ciertas ventajas frente a los métodos tradicionales o los que se están utilizando. Sin duda, esto es un tema completamente de innovación, es algo que se viene desarrollando y en el cual los países están adoptando ciertas políticas e incentivos realmente para poder impulsar este tipo de proyectos. Y no solo vamos a ver el hidrógeno a una escala pequeña, sino que también esto va a impactar realmente a la matriz energética y podemos tener grandes sistemas de almacenamiento de energía utilizando hidrógeno y los cuales los vamos a ver a continuación cuando clasificamos los diferentes tipos de sistemas de almacenamiento de hidrógeno. Dentro de las ventajas y desventajas del hidrógeno verde, pues sin duda nos encontramos, uno, bueno, su impacto sostenible, como bien lo mencioné hace un momento, el hidrógeno verde no emite gases contaminantes ni durante
la combustión y durante el proceso de producción. Es almacenable, el hidrógeno no es fácil de almacenar, lo que permite su utilización, es fácil de almacenar, lo que permite su utilización posterior en diferentes aplicaciones o diferentes usos, es versátil, el hidrógeno puede transformarse en electricidad o combustibles sintéticos y utilizarse con fines comerciales, industriales o principalmente, como bien lo mencionaba hace un momento, con fines de movilidad. Algunos aspectos negativos y en los cuales la ciencia realmente está trabajando hoy por hoy es en su tema del costo, mayor gasto energético y atención a la seguridad. Todo va a depender del tipo de almacenamiento que nosotros estemos utilizando. Y hay algo que también es un foco y es realmente tener unos sistemas de almacenamiento de menor volumen y de menor peso. Ahí también es uno de los puntos claves en donde se está trabajando evidentemente a nivel de mercado para hacerlo cada vez más factible y más competitivo, el tema del almacenamiento. He querido compartir en el presente slide justamente cuando se habla de los costos de producción de energía o de esa fuente primaria para poder desarrollar ese proceso de termólisis, de electrólisis. El comparativo básicamente del costo de la energía está expresado en megavatios hora de las fuentes convencionales de energía o combustibles fósiles más vale, frente a 4 tipos de sistemas de energía renovable, en donde se encuentran los sistemas solares fotovoltaicos, concentración solar, y 2 tipos de sistemas eólicos, eólicos offshore o eólicos onshore. Y básicamente este gráfico, y te recomiendo mucho, proviene de un reporte denominado el REN 21. Es un reporte que sale año a año y que nos permite sin duda evidenciar cómo ha sido el comportamiento de las energías renovables y de forma muy interesante lo que ya se está viendo realmente en los reportes energéticos de gran importancia, como es el caso del REN 21, es que ya se habla fuertemente del tema del hidrógeno. Pero en este caso, este gráfico básicamente lo que nos permite ver es que en años como por ejemplo el año 2010, el costo de la energía solar fotovoltaica, cada megavatio hora generado era de aproximadamente unos $404 por cada megavatio hora generado. De la misma manera, un megavatio hora generado por sistemas de concentración solar estaba alrededor de los $358, 188 para sistemas eólicos offshore, mientras que cada megavatio hora generado desde el año 2010 o anterior hasta el año 2021, pues oscilaba para combustibles fósiles entre los $50 hasta los $150, que es esta franja que nosotros vemos acá de manera horizontal. Pero lo interesante es ver que hoy por hoy esa energía y esa barrera que teníamos en el hidrógeno, pues nos ha hecho replantear el tema, porque ya nosotros estamos viendo que es mucho más competitivo generar un megavatio hora con un sistema solar fotovoltaico a 2021. Estamos hablando de aproximadamente $46 por megavatio hora generado por un sistema solar fotovoltaico, lo cual ya nos significaba estar en el rango inferior realmente de esa franja de combustibles fósiles. Es decir, que esa barrera del costo, pues ya vemos cómo comienza a cambiar realmente y cómo ya hablar entonces de hidrógeno verde, pues tiende a ser realmente una oportunidad muy interesante, porque ya voy a entrar a ser mucho más competitivo justamente con el hidrógeno verde. Y lo mismo pasa realmente con el megavatio hora generado tanto con sistemas eólicos como con sistema solar de concentración. Realmente existe una competitividad en cada megavatio hora generado. Y este es el panorama también presentado por el REN 21. Nuevamente invito a poderlo chequear. Es un reporte muy, muy interesante. Sale cada junio, julio, cada mitad de año, y en donde se presenta realmente el comportamiento de las diferentes fuentes de energía renovables. Y en el último reporte, pues estaba
el mapa estratégico del hidrógeno a nivel mundial. Y entonces, en este mapa, pues ya se comienza a ver que existen zonas, existen países realmente que le vienen apuntando realmente a una estrategia y al hidrógeno renovable o el hidrógeno verde. Y son aquellas zonas que están en completo amarillo. Gran parte, por ejemplo, de Sudamérica, parte también de Europa, de Asia. Hay algunas otras regiones en donde todavía es un mix, es decir, se puede hablar de hidrógeno producido por fuentes de energía renovable, pero también con combustibles fósiles. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, por ejemplo, y de algunos países justamente de Europa. Hay algunas zonas, algunas regiones, por ejemplo, en África todavía, digamos que no se tienen unas políticas y una estrategia completamente clara o ruta, evidentemente, para incentivar el hidrógeno, pero seguramente llegará en algún momento, así como han venido desarrollándose las diferentes fuentes de energía renovable. Bueno, y ahora sí, luego de haberle dado una mirada realmente al hidrógeno, a los diferentes tipos de hidrógeno que existen, a las estrategias o realmente la ventaja del hidrógeno verde y ver cómo estamos a nivel mundial, pues es importante hablar del almacenamiento del hidrógeno, que este es uno de los puntos realmente clave en el desarrollo como tal de esta tecnología. Y obviamente es un punto clave por el costo que implica las diferentes tecnologías de almacenamiento de hidrógeno y obviamente la introducción al mercado, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de diferentes formas de almacenamiento de hidrógeno, pues podemos hablar nosotros de 5 formas principales. Una, en gas comprimido; 2, hidrógeno líquido; hidruros metálicos; hidruros químicos; y estructuras de carbón. Y realmente el punto número 1 y 2, gas comprimido e hidrógeno líquido, pues son hoy por hoy las formas de almacenamiento de hidrógeno un poco más utilizadas o son las más empleadas en el mercado. Y cuando hablamos nosotros de gas comprimido, pues nosotros también tenemos ciertas variaciones. Como lo dice el presente slide, es la forma más empleada dependiendo del formato de tanque que se precise. Existen diferentes tipos de tanques, básicamente va a depender de el metal que se utilice o aleaciones de diferentes materiales que se usen. Realmente los tanques en los cuales se utilizan para almacenar hidrógeno como gas, básicamente tiene unos retos, y el reto es justamente poder conservar la vida útil del material con las presiones que se están utilizando. Entonces, actualmente se utilizan presiones de 700 bar y es la técnica, digamos que más utilizada de bajo costo. Solo se almacenan cantidades muy pequeñas a pequeña presión de 200 bar. Y realmente todavía existen mejoras en cuanto al desarrollo como tal de la tecnología de los tanques de almacenamiento. Entonces, básicamente, según el material del que esté construido el recipiente, la presión de almacenamiento del gas varía. En la actualidad se emplean materiales compuestos para la construcción de los tanques. Ya lo vamos a ver, existen diferentes tipos como tal de tanques, pero básicamente todo va a depender de aleaciones de polímeros, fibras, resinas, y la idea, básicamente, el objetivo es mejorar e incrementar las presiones y reducir el tamaño del contenedor. Ahí es donde está realmente el truco de las tecnologías y todo lo que se está haciendo a nivel de mercado para hacer del hidrógeno y de su almacenamiento algo mucho más competitivo. Existen básicamente 4 tipos de tanques con los cuales se desarrolla como tal los sistemas de almacenamiento. El tipo 1 está conformado por metal. Básicamente son sistemas que son económicos, son pesados. Suele utilizarse en aplicaciones estacionarias como en industria, por ejemplo, y puede almacenar el hidrógeno a una presión entre los 150 y los 200 bar, pero recordemos que
realmente aquí también la intención es poder desarrollar sistemas con presiones mucho más altas, de 700 bar aproximadamente. En el tipo número 2, en el interior está formado de acero, pero está envuelto en una capa de fibras de vidrio o carbono que permite soportar mayores presiones. Entonces, aquí ya vamos aumentando la presión, estamos hablando básicamente de presiones entre los 250 y los 300 bar. En el tipo número 3 ya cambia un poco el tema. Aquí son compuestos de fibra y resina y nos permiten alcanzar hasta esos niveles deseados como tal de presión de los 700 bar. Y el tipo número 4 es el más costoso, digamos que es ahí donde está realmente la desventaja, porque eso no va a permitir sin duda que se pueda vincular como tal en el mercado, pero a nivel técnico es la que mejor relación entre peso y volumen tiene. ¿Sí? Entonces suele tener un plástico de polietileno de alta densidad para el revestimiento y un material de fibra de carbono y vidrio para la estructura. Es mucho más ligero y podemos almacenar realmente hidrógeno a alta presión. Pero no solamente podemos nosotros hablar del hidrógeno como sistemas de almacenamiento o de sistemas de almacenamiento del hidrógeno para usos o aplicaciones a pequeña escala. También el hidrógeno, realmente su intención es vincularla al sistema eléctrico central y por lo tanto tenemos que hablar nosotros de sistemas de almacenamiento a gran escala. Y cuando hablamos nosotros de sistemas de almacenamiento a gran escala, pues tenemos que hablar de sistemas como cavernas de sal, antiguos acuíferos y yacimientos de gas natural. Son sistemas evidentemente muy grandes, obviamente tienen una ventaja y es que ya se puede utilizar o aprovechar esas estructuras geológicas que pueden confinar grandes cantidades de hidrógeno a presiones moderadas con un costo relativamente bajo. Entonces aquí ya estamos hablando de otra escala y estamos obviamente hablando de desarrollos a todo nivel, desde pequeños sistemas como los de movilidad eléctrica o también de grandes sistemas como los presentados en este slide. Bueno, también nosotros entonces tenemos que hablar de otra de las formas interesantes de almacenamiento del hidrógeno, como es el almacenamiento en forma líquida. Se requiere mucha más energía para poder transformar el hidrógeno en líquido. Y evidentemente la tecnología que se utiliza, pues es una tecnología que tiene que tener obviamente un desarrollo en temas de materiales bastante importantes con bastante costo. Aquí se requieren trabajar a temperaturas muy bajas y por ello el aislamiento usualmente pues tiene que ser bastante importante y por lo tanto su costo pues es elevado. Y ya en los otros tres tipos que nosotros podemos tener básicamente para el desarrollo como tal de este tipo de tecnologías, pues está el de hidruros metálicos. El hidrógeno a bajas presiones pues puede quedar absorbido en hidruros metálicos de forma sólida. Esto le da una ventaja y es la seguridad del almacenamiento como tal del recurso, ya que el hidrógeno se almacena sobre un sólido. También nosotros podemos tener como hidruro químico, las reacciones de formación de hidruros reversibles son bien conocidas, son sistemas compactos con reducido tamaño y necesitan de infraestructura especial. Y finalmente como estructuras de carbono, pero realmente esta es una tecnología de almacenamiento que está en una fase de desarrollo, de investigación. Bueno, podríamos decir que básicamente en los 5 tipos de sistemas de almacenamiento estamos en una etapa de desarrollo y de investigación, pero lo importante es que se han venido desarrollando casos de éxito muy interesantes. Hay aplicaciones evidentemente en Sudamérica, en Europa, y he querido resaltar, por ejemplo, lo que se ha venido desarrollando en Aragón, en España. Básicamente hay diferentes tipos de proyectos, enfocados como este que se llama H2MAC, que es básicamente una maquinaria móvil no vial con pila de combustible de hidrógeno para minería y construcción. Básicamente la intención es demostrar la confiabilidad y la fiabilidad de tener un sistema completo de cadena cinemática de pila de combustible en entornos difíciles o donde no existe
un acceso, digamos que factible de electricidad. Y evidentemente utilizarlo en aplicaciones o equipos de demanda energética bastante complejas, bastante fuertes, ¿sí? Que es en el sector, evidentemente, de la construcción y de la minería. Hay también proyectos muy interesantes como IPRADEL. Básicamente, este es un objetivo de un electrolizador o electrolizadores de gran tamaño para el presente año, 6 gigavatios para el 2024 y 2 electrolizadores de 40 gigavatios para el 2023. Y básicamente la intención de estos proyectos en Europa es justamente alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen. La idea es producir más de 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable en un solo año para el 2030. Así que digamos que todo esto con la necesidad de tener una diversificación como tal de la matriz energética y en donde los sistemas de almacenamiento pues van a ser muy clave y obviamente lo que se desarrolle a nivel justamente de energías renovables, de la eficiencia de cómo yo almaceno realmente el hidrógeno pues va a ser muy interesante, pero los objetivos están realmente dados. Otro de los proyectos, entre los tantos proyectos que existen, evidentemente, en Europa está el de Green Island. Tiene como objetivo desplegar un ecosistema de hidrógeno abarcando toda su cadena de valor en Mallorca, en España, convirtiendo la isla en el primer hub de hidrógeno del suroeste de Europa. Entonces, digamos que en España y en general en Europa y en Sudamérica existen grandes visiones y grandes proyectos y pilotos que se vienen desarrollando para incentivar y vincular realmente el hidrógeno en la matriz energética y en lo que estamos llamando hoy por hoy como transición energética. Bueno, como conclusión, pues básicamente el hidrógeno verde se ha venido incrementando. Todavía realmente hay un camino muy largo por recorrer, no solamente en el desarrollo tecnológico, sino también en el tema de costos y obviamente en la participación del hidrógeno en la matriz energética. Los costos ya vemos como si hablamos de hidrógeno verde, pues ya los costos digamos que comienzan a ser una etapa o una barrera que se puede ir superando en esta cadena. A nivel mundial el hidrógeno verde es visionado como una de las claves en la estrategia energética y de descarbonización, convirtiéndose en una tecnología emergente que se encuentra avanzando y creciendo muy rápido. Justamente en el reporte que seguramente saldrá este año, en junio, julio del REN 21, vamos a darnos cuenta cómo creció realmente el hidrógeno en el año 2023. Y podremos tener unos puntos bien interesantes de análisis y podemos evaluar nuevamente si esas estrategias que veíamos hace un momento de los diferentes países que le están apuntando al hidrógeno verde, pues se sigue expandiendo realmente y si hay unas estrategias definidas. Y bueno, pues muchas gracias. Realmente quedo atentos por acá. Hay algunas inquietudes de frente al hidrógeno. Por acá me están preguntando, bueno, que a qué se debe la importancia como tal del hidrógeno. Uno se debe básicamente a una opción realmente de poder almacenar energía a todo nivel, a pequeña y a gran escala, como lo mencionaba hace un momento. Una de las cosas que yo creo que ha impulsado muchísimo el hidrógeno es el tema de la movilidad. Y ya digamos que esa visión que tienen muchos fabricantes muy reconocidos a nivel mundial de autos en realmente pasarse y producir vehículos completamente eléctricos. Entonces, digamos que de ahí que viene la importancia sin duda del hidrógeno en nuestro mercado. Dentro de los tipos de hidrógeno me preguntan, ¿realmente el hidrógeno verde es aquel que tiene mayor proyección? Yo diría que sí.
¿sí? Yo diría que el hidrógeno verde realmente ya lo vimos sustentado en ese slide en donde se comparaba el precio de un megavatio producido por un sistema solar fotovoltaico o eólico o sistema de concentración solar frente a esa franja de lo que me cuesta a mí la energía con combustible fósil, y realmente pues ya vemos que es una tendencia, o sea, realmente ya producir energía con un sistema renovable pues es mucho más económico, y evidentemente eso va a darle pie a que el hidrógeno verde pues realmente tome un lugar bastante importante. Nos pregunta Silvia si ya es realidad la pila de hidrógeno en auto. Sí hay algunos fabricantes, justamente, bueno, esto es un tema de actualidad, todos los días realmente, Silvia, salen muchísimas noticias, y en donde justamente esta semana leía que ya Toyota, por ejemplo, Nissan están apuntando y tienen una estrategia completamente clara para ya comenzar a producir dentro de muy poco tiempo vehículos eléctricos, pero con hidrógeno. Entonces, digamos y ya existen algunos pilotos, evidentemente, más a nivel piloto que a nivel realmente de un mercado completamente expandible de movilidad con hidrógeno, pero sí que ya existen unas intenciones y unas estrategias bastante interesantes. Nos pregunta Luz Marina por qué se dice hidrógeno verde. Entonces, Luz Marina, como lo vimos en los slides iniciales, realmente todo depende de la fuente de generación de energía para hacer ese proceso de electrólisis o de termólisis. Así que si yo utilizo como fuente de energía las energías renovables, pues entonces de ahí que viene el color verde. Esa realmente es la razón. Nos preguntan también por acá qué países están liderando el proceso y vinculación del hidrógeno. Bueno, existen varios países realmente. Alemania está liderando mucho el tema. En Sudamérica está Chile, está Brasil, está liderando también mucho el tema. Algunos países árabes también están liderando el tema. Pero todavía falta un camino bastante interesante. Colombia, por ejemplo, tiene también, digamos que ya unos pilotos muy importantes en el país de hidrógeno verde, y yo creo que todos los países van a irse encaminando realmente hacia este objetivo, que es vincularlo realmente. ¿Existen pilotos o proyectos significativos de hidrógeno a nivel mundial? Sí, existen proyectos sin duda, tal como los acabamos de ver, muchos proyectos muy interesantes, por ejemplo, en España o en Europa, básicamente con unos objetivos bien importantes, como veíamos hace un par de slides, que se quieren colocar electrolizadores para producir 10 millones de toneladas de hidrógeno en un solo año, con objetivo a 2030. Así que existen unos proyectos bien interesantes. ¿Qué porcentaje de la producción mundial de hidrógeno es verde? Bueno, esta es una buena pregunta. Todavía es muy pequeño. Estamos hablando que el porcentaje de hidrógeno verde está llegando apenas al 3%, es decir, que tenemos todavía un camino y un recorrido bastante interesante, bastante grande, y en donde obviamente hay una oportunidad impresionante profesional, laboral, que es otra de las cosas que también he venido analizando año a año con el tema en general de las energías renovables, cómo le ha aportado realmente al incremento y a la oportunidad laboral a nivel mundial. Y evidentemente hablar que el hidrógeno verde pues solamente lleva el 3% frente a lo que existe en hidrógeno, pues es bastante poco. Así que existe todo un camino realmente por recorrer. Me preguntan también por qué es interesante usar hidrógeno en la movilidad comparado con baterías tradicionales o electroquímicas. Yo diría que hay
un par de cosas muy interesantes. Uno, es menos pesado. Dos, menos tiempo de carga. Ese es uno de los puntos también bastante, digamos que tiene como tal bastante peso en el hidrógeno. Yo creo que ese digamos que es uno de los puntos bien importantes y que llevará evidentemente a que se masifique próximamente el tema del hidrógeno. Nos pregunta Jorge, con el tiempo el proceso de hidrólisis, hidrógeno verde, ¿afectará de forma importante las fuentes de agua? Pues esta es una gran pregunta, Jorge, la verdad. La idea es, no, o sea, realmente el objetivo como tal de cualquier proyecto o tecnología de energía renovable, siempre vamos a tener algunas ventajas, algunas desventajas. Algo podremos encontrarle por ahí de afectación, pero no debería. No debería realmente. O sea, el agua es una fuente vital para la vida, así que no debería realmente afectar las fuentes de agua. Nos preguntan también si las otras fuentes de energía o de hidrógeno tienen también alguna proyección interesante. Yo diría que a corto plazo sí, yo diría que a corto plazo sí, el hidrógeno, como vimos también en el mapa y estratégico pues presentado por el REN 21, hay muchos países, Estados Unidos, Canadá, que tienen todavía unas estrategias mixtas de utilizar fuentes combustibles fósiles para producir hidrógeno o plantas nucleares, por ejemplo, y hay algunas otras que están en explotación, en exploración e investigación realmente. Así que todavía hay un mix realmente en el tema. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias nuevamente. Espero que haya sido de todo su gusto y que les haya aportado mucho este tema del hidrógeno. Muchas gracias y una buena tarde. Hasta luego.